Vean esta pregunta que me dejaron aquí en los comentarios que nos dice, cuando una persona es de escasos recursos y no puede pagar una prueba de ADN o un perito, ¿qué se hace en esos casos para impartirle justicia? Y este va a ser un video largo, así que prepárate para verme hablar un buen rato. Entonces, mira, primero que nada hay que entender lo siguiente, y es entender qué significa y hacer esa distinción verdadera entre una persona real de escasos recursos, o sea, que realmente no tiene para poder sobrevivir de manera suficiente ni siquiera, y una persona que es de escasos recursos por una situación no netamente, digamos, vulnerable, sino más bien de escasos recursos simplemente porque pues no gana lo suficiente. O sea, es muy diferente la pobreza como tal, dicha en sentido literal, a una persona de escasos recursos. Eso es completamente diferente. Porque una persona pobre, así tal cual, en el sentido literal de la palabra, no es lo mismo que una persona de escasos recursos. No es lo mismo una mamá que realmente vive, no sé, a lo mejor completamente marginada, que realmente no tiene la capacidad económica para solventar prácticamente ningún gasto, a una mamá que a lo mejor tiene su casa, pues a lo mejor pequeña y a lo mejor no gana mucho, a lo mejor solamente gana el salario mínimo. O sea, date cuenta, eso es completamente diferente. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, ahorita voy a pasar a eso, pero quiero que veas la siguiente tesis. Mira, dice, persona con discapacidad cuando afirma carecer de recursos económicos para enfrentar un juicio o desahogar una prueba, no requiere acreditarlos con pruebas directas ni indicios. Ahora, los hechos de esta tesis son los siguientes. Dice, una mujer con discapacidad permanente, neumotora, promovió un juicio oral mercantil en el que reclamó la nulidad de diversos cargos efectuados a su cuenta de débito. La actora afirmó carecer de recursos económicos suficientes para cubrir los gastos de una pericial, sin ofrecer pruebas para acreditarlo, por lo que solicitó al juez de origen que designara de oficio, o sea, en automático, a un perito. Pero fíjate nada más la diferencia. Dice, el actor afirmó carecer de recursos económicos para cubrir los gastos periciales. Y también está hablando de una persona que tiene una discapacidad permanente. Y después aquí en el criterio jurídico dice, este tribunal determina que cuando una persona con discapacidad afirma carecer de recursos económicos para enfrentar un juicio o desahogar una prueba, no requiere acreditarlo con pruebas directas ni indicios, pues existe una presunción de ello y de exigírsele se estaría revictimizando. Y luego chécate esta justificación del por qué esta tesis es procedente, digámoslo así. Dice, históricamente las personas con discapacidad han sido relegadas de la vida económica porque han tenido mayores dificultades para acceder a empleos bien remunerados, a lo cual les genera una desventaja, así como una presunción palpable de que no se les permite acceder a recursos económicos suficientes en igualdad de condiciones de los demás. Por tanto, emprender un juicio puede constituir un reto económico que, lejos de materializar el acceso a la justicia, y sigue diciendo aquí, la justicia como un derecho humano lo convierte en un lujo difícil de alcanzar. O sea, prácticamente lo que está diciendo esta tesis es de que efectivamente está justificable el hecho de que un juez, al encontrarse a una persona que carece de recursos económicos por su circunstancia muy en particular, es dable que el juez fije o que señale un perito de oficio y obviamente de manera gratuita. Lo interesante aquí es que esta tesis es prácticamente, hasta donde yo conozco, es el único precedente que existe respecto de este tipo de casos en los cuales no existe capacidad económica o no existe suficientes recursos económicos para solventar una prueba pericial, lo cual efectivamente, como dices tú, atenta contra pues, el derecho humano de acceso a la justicia. Entonces lo que podríamos hacer es sustentar o utilizar esta tesis como analogía para sustentar el hecho de que el juez efectivamente realice o dicte o ordene, más bien dicho, el hacer una prueba de paternidad sin la necesidad de que pues la mamá que está reclamando el reconocimiento de paternidad pues tenga que sufragar ese gasto. Pero aquí viene la parte interesante y es que esa tesis solamente está hablando de una persona con discapacidad, o sea, de una mujer con discapacidad y una discapacidad aparentemente fuerte. Entonces, si tú te das cuenta, tiene tres elementos que la hacen completamente vulnerable a mucha de la legislación que tenemos actualmente aquí en México y recae en una categoría de sospechosa de esas personas que efectivamente necesitan una mayor protección de sus derechos para que puedan acceder a la justicia. Entonces, si bien pudiéramos utilizarla como analogía, probablemente no sería suficiente para poder lograr que un juez haga esta pericial pues en forma automática, de oficio. Probablemente dentro de la demanda se pudiera solicitar que se haga esta pericial, pues sí, de forma completamente gratuita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Estado, ¿no? Y siendo parte del Estado, los jueces tienen todos los medios conducentes para poder hacer
y rendir estas pruebas de forma completamente gratuita para los casos especiales. Sin embargo, yo pienso muy sinceramente, y aquí viene el tema del por qué quería explicar esta parte de la diferencia entre una persona de escasos recursos y una persona realmente en pobreza extrema. Porque realmente las personas de escasos recursos no son lo mismo que una persona en pobreza como tal. Y si tú te das cuenta dentro de esta tesis que te acabo de enseñar, estaba hablando de una persona que tiene 3 elementos para que precisamente la ley prácticamente no esté a su favor. ¿Por qué? Porque su situación es tan particular. O sea, digamos que de todas las personas que están amoladas, por así decirlo, ella está todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esas 3 cosas. Y esa persona que tiene esas 3 cosas en su contra, ¿no? Discapacidad, ser mujer y aparte pues una discapacidad fuerte, no es lo mismo que una persona que simplemente no gana lo suficiente para poder solventar un perito de forma rápida. Ahora, si tú te pones a pensar desde el punto de vista práctico, una persona que no tiene los recursos suficientes para poder solventar esta prueba pericial, pudiera tenerlos en algún momento si ahorra. Y tomando en cuenta que los juicios no son rápidos y que las pruebas de paternidad pues no se van a hacer al mes siguiente, pues por lo menos va a tener unos 3 a 5 meses para poder ahorrar el dinero suficiente y en su momento pagarle al perito. Entonces, si te das cuenta, esa persona solamente tiene una característica en particular que la hace, pues a lo mejor vulnerable en ciertas cosas, ¿no? Y sí, están de fondo y en juego los derechos de los niños y demás. Sí, pero eso no justifica, al menos muy particularmente, ¿no? Pienso así, no justifica que se tenga que utilizar todos los recursos que tiene el Estado para una persona que probablemente si ahorrara lo suficiente y el tiempo suficiente pudiera hacer la prueba de paternidad. Porque sí, el Estado tiene los peritos que están en la Fiscalía, tiene los peritos que están adscritos a los diferentes tribunales superiores de justicia. Pero imagínate que todos los jueces, simplemente porque la persona dijera es que no cuento con los medios suficientes y no ofreciera ninguna prueba y no estuviera en este caso en particular como el de la tesis, que tiene una discapacidad, que sí es un caso muy particular, pues entonces todos los recursos del Estado se irían a esos asuntos en los cuales probablemente ni siquiera es que no tengan los recursos suficientes porque estén en una pobreza como tal, propiamente dicha, sino porque simplemente no quieren gastar, porque créeme que lo he visto y es simplemente porque las mamás no es que no tengan el dinero, no tengan acceso al dinero, sino más bien porque no quieren solventar ese gasto, porque sí, efectivamente pudiera llegar a ser costoso para ciertas personas, ¿no? 12,000, 15,000 pesos, al menos aquí en Hidalgo, sí es costoso, pero no quiere decir que no tengas la oportunidad para solventar ese gasto. A lo mejor, ¿no? Pudieras ahorrar todo el año y al año que viene pagas tu prueba de paternidad. Pero bueno, a final de cuentas a lo que voy es, no hay otro precedente que haga referencia respecto a esto. Entonces probablemente haciéndolo, solicitándolo en una demanda con un juez que realmente sea garantista de los derechos de los hijos y además también de los derechos de las mujeres, probablemente te los pueda mandar a hacer una prueba de paternidad de forma gratuita. Yo no lo he hecho y yo no lo haría porque yo soy de esta idea, o sea, de lo que te acabo de mencionar. Pero probablemente si el juez no lo hace de oficio y no le da la oportunidad precisamente de que el perito sea gratuito, pues probablemente lo puedas combatir en un recurso y si no, pues después en el amparo y probablemente lo ganes, pero vuelvo a lo mismo. El amparo también tiene un costo y la representación legal de un abogado tiene un costo, que a final de cuentas ese costo se lo podrían ahorrar y ese amparo se lo podrían lograr y todo el tiempo que engloba al resolver un amparo ahorrando para la prueba de paternidad. Entonces, la razón por la que pienso que no hay ningún precedente respecto a este punto es por esta falta y esta cuestión que no es práctica, ¿no? Porque si te das cuenta, todo esto que te acabo de mencionar, ya poniéndolo en práctica, de que pues, si no te vas al recurso, si no te vas al amparo y demás, probablemente no sea tan favorable, no sea tan práctico. Esa es la palabra correcta, ¿no? Para una mamá en esta situación, porque de todas maneras va a tener que hacer algunos gastos y simplemente esos gastos se los puede ahorrar ahorrando para el perito. Entonces, mi opinión es sí, efectivamente, sí se puede y sí se debería de hacer estas pruebas de paternidad, aún en los casos más, digamos, no tan extremos, pero la parte práctica es la que hay que considerar y yo creo que estas cosas no las hace un abogado en particular que cobra sus honorarios, sino a lo mejor alguna asociación civil o un abogado de la Defensoría Pública, porque nosotros los abogados particulares sí cobraríamos este tipo de cosas. Y sería exactamente caer en lo mismo, porque va a salir más caro el amparo que la prueba de paternidad.